Éxodo, que habla sobre la revelación de Dios, sobre qué tipo de Dios es el nuestro. Y cuando hablamos sobre qué tipo de Dios es el nuestro, no pude no acordarme de una canción de Jorge Drexler, que él canta sobre el moro judío, que él dice: yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Y uno va a decir, bueno, pero ese es un cantante secular y que obviamente está cantando desde una perspectiva en crítica de cierta manera a las principales religiones monoteístas de su época. Pero ¿y tú sabes que Dios es el tuyo? ¿Cuál es tu Dios? ¿O quién es tu Dios? Yo creo que muchos cristianos son adoradores de este Dios que Pablo encontró en Atenas, el Dios desconocido. Adoramos la caricatura, adoramos una idea que tenemos en la mente. Hay poca profundidad y poca definición de lo que entendemos como lo que realmente es Dios. Yo creo que debemos nosotros hacer en primer lugar, un mea culpa de: ¿sabré yo exactamente de qué Dios es este? ¿Soy yo el que está consciente de qué Dios adoramos? Algo central en el cristianismo es que el Dios del cristianismo es un Dios que se revela. No es un Dios de misterio, aunque haya mucho de misterio en él. Pero no es un Dios de misterio. Es un Dios que se hace conocido. Es un Dios que quiere ser conocido. Y Él no solamente existe y quiere ser conocido, pero que por medio de ser conocido, Él quiere ser amado y obedecido. Ahora, esa revelación de Dios es una revelación que no es meramente racional o racionalista. Cuando Dios se hace conocido, cuando Dios se deja conocer por nosotros, lo que Él hace es que por medio del conocimiento de Dios, tengamos nosotros dirección, porque lo que Dios quiere explicar es que ese Dios que existe es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando Él se revela también mucho sobre nosotros. De hecho, si usted quiere conocer mejor a ti mismo, en vez de mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia Él. Si usted quiere conocer mejor al mundo, cómo el mundo funciona, ningún otro libro es mejor que la Biblia para explicar el funcionamiento y la lógica por detrás del mundo. Por lo tanto, su revelación es direccional, nos da dirección. También su revelación es imperativa, en el sentido de que cuando Dios se revela, Él no nos deja con opciones de acatar o no lo que Él nos dice. Y su revelación también es activa, porque no revela un Dios que está alejado allá en un trono hace miles de kilómetros, simplemente conjecturando sobre temas que no nos importan, sino que es un Dios que está obrando y actuando en nuestros días, en nuestra sociedad, en nuestras vidas, que está actuando en la historia. Por lo tanto, la revelación de Dios es muy importante para entender el mundo. ¿Y por qué nosotros estamos hablando sobre revelación cuando hablamos de Éxodo? Porque eso es uno de los temas principales en el libro como un todo, pero en especial en el llamado de Moisés. La semana pasada vimos cómo Dios va quebrantando a Moisés, quebrantando su carácter, quebrantando su idealización heroica y poniéndolo como un hombre que será forjado para la misión que Dios tenía para él. Aquí en el capítulo 3 es donde entonces se concreta el llamado de Dios a Moisés. Y ese texto, capítulos 3 y 4, funcionan aquí como una bisagra entre todo lo que vino del sufrimiento del pueblo con el efectivo, la efectiva liberación del pueblo. Es Dios poniendo su plan en marcha. Hasta aquí era preparación, hasta aquí era solamente Dios armando la estructura, pero ahora efectivamente Dios estaba poniendo en marcha su plan al llamar Moisés. Y aquí en ese texto lo que vemos de una manera central y fundamental acá es Dios, por un lado, revelándose a Moisés y por otro lado, literalmente llamando a Moisés. Vamos a estudiar hoy día esa primera parte, la parte de la revelación de Dios a Moisés en
Éxodo 3 y 4, y por fin en la próxima semana vamos a ver los detalles del llamado mismo de Moisés. Así que cuando pensamos en el llamado de Dios a Moisés y su revelación, cuando Dios se revela a Moisés, Dios se hace conocido ahí. Y ese es el texto que vamos a meditar. Está ahí el capítulo 3. Abran sus Biblias. Vamos a proceder a esa lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 17. Éxodo, el capítulo 3, del versículo 1 al 17. Acompáñenme ahí en esa lectura. Le estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y así dice la palabra. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo al Señor, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué le respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. El yo soy me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di eso a los israelitas, el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda, reúne a los jefes de Israel y diles, el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. Me he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo a sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Sigue, obviamente, la conversación entre Moisés y Jehová, pero lo que vemos aquí en ese texto, al menos en esa fracción, es la intención con la que el Señor se revela a Moisés. Y aquí vemos cómo podemos en ese texto conocer mejor a Dios y cuál es la importancia de conocer a Dios para que podamos vivir vidas profundas espiritualmente. Y cómo Dios, al revelarse aquí a Moisés, estaba también de forma indirecta empezando el proceso de revelación a su pueblo en Egipto y también a nosotros. Dos elementos claves en la revelación de Dios vemos acá. El primer elemento es que Dios se hace primeramente conocido por sus obras. Y aquí la zarza ardiente ocupa un espacio muy importante. Porque la zarza ardiente claramente nos llama la atención. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se reveló a Moisés por medio de una zarza ardiente? ¿Y qué es una zarza ardiente? Literalmente era un arbusto que estaba ahí
en las colinas de la montaña del Sinaí. Podemos decir que Horeb era más bien la región y Sinaí era, o más bien la parte más alta de este conjunto de montañas. Horeb y Sinaí podemos decir que prácticamente es la misma cosa. Y estaba ahí Moisés y ve que había un arbusto que se incendiaba. Quizás él podría imaginar que era algo normal, pero lo raro era que se incendiaba, pero no se consumía. No habían inventado todavía los efectos especiales. No era CGI. No era una alucinación. Y de hecho Moisés queda encantado con eso. Él ve una cuestión muy rara y se acerca. La zarza ardiente es una metáfora de la gracia viva de Dios. Les explico. Primeramente, Dios se comunica por medio de la zarza ardiente para comunicar a Moisés. Primeramente en Moisés, asombro, admiración. Algo sobrenatural está sucediendo acá, que primeramente le llama la atención, le produce curiosidad, le produce ese deseo por saber qué pasa, pero en la medida en que él se acerca, él se da cuenta de lo sobrenatural que estaba ahí y la curiosidad da espacio al asombro y también al temor. Por lo tanto, Dios produce esa emoción. Antes de comunicar razón, Dios está llamando a Moisés por medio de la emoción, utilizando los elementos visuales de Moisés, la capacidad de admirarse por lo que ve con algo que sobrepasa su entendimiento lógico para poder atraer a Moisés. Moisés es atraído y ve a ese arbusto que literalmente se quemaba y no se consumía. ¿Qué significa el hecho de que se quemaba y no se consumía? Muchos dicen que es un símbolo de la misma experiencia del pueblo de Israel en Egipto, que estaba siendo acechado por el fuego de la opresión, pero que por medio de la presencia de Dios, y eso es lo que la zarza ardiente significa, la presencia de Dios en medio a la aflicción, ellos no estaban siendo consumidos, y más, no solamente no estaban siendo consumidos, como hemos visto en los capítulos 1 y 2, ellos estaban multiplicando. El Señor estaba ahí. En Egipto la zarza ardía, pero no se consumía, porque la presencia del Señor estaba ahí. Ustedes se acordarán de 3 muchachos que por fidelidad al Señor no quisieron postrarse a la imagen que otro rey pagano había construido. Y por no adorar la imagen de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al fuego. ¿Y qué pasó? En el fuego ardiente en el cual ellos estaban, el rey miró y vio no a 1, ni 2, ni 3, sino que a 4 personas. Y vio que el fuego ardía, pero lo que los hombres no se consumían. La zarza ardía y no se consumía. Es la presencia de Dios en medio de la aflicción. Y eso es lo que Dios quería que Moisés aprendiera obviamente por sus sentidos. El arbusto, aquí Calvino va a decir que el arbusto se compara con la gente humilde y despreciada, y su opresión tiránica no es diferente al fuego que los habría consumido si Dios no se hubiera interpuesto milagrosamente. Así, por la presencia de Dios, el arbusto escapó con seguridad del fuego. Por eso era una zarza, un arbusto sin importancia, un arbusto de las colinas de la montaña. Y el fuego que consumía esta cosa sin importancia no fue capaz de destruirla porque el Señor estaba presente. Así que la zarza era un resumen, la zarza ardiente era un resumen visual de todo lo que Dios quería comunicar, que su presencia santa y poderosa era lo que impedía al pueblo de ser consumido. Y de igual manera, Dios quería que su pueblo aprendiera que nosotros podemos también pasar por la prueba sin ser consumidos cuando su presencia está en medio nuestro. Y ese concepto ha sido preservado a lo largo de la historia.
y ha sido registrado como, por ejemplo, la marca de muchas iglesias reformadas y presbiterianas en el mundo, como la iglesia de Escocia. Para los que les gustan los tatuajes, ahí tienen una buena sugerencia. Que dice ahí, nectame consume bator, ese es un término en latín, que simplemente dice, y no se consumía. Es la presencia de Dios protegiendo a su pueblo frágil del poder destructivo del fuego. Pero el fuego, por más que esté presente, no lo destruye, porque Dios está ahí. ¿Qué imagen poderosa es la que Dios utiliza para revelarse a Moisés? Luego, el Señor no solamente se revela por la zarza, pero empieza a hablar a Moisés. Y al ver que Moisés se acercaba, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo llama. Y al llamar, primeramente Dios está revelando a Moisés intimidad. Dios lo conoce, lo llama por el nombre. Y lo llama 2 veces, Moisés, Moisés, y Moisés se acerca. Aquí estoy. Intimidad. Dios no se relaciona con Moisés como fuera un desconocido, sino que lo llama por su nombre. Mostrando que Dios nos conoce. Sabe quiénes somos. Nos llama por nuestro nombre. Pero también cuando el Señor llama a Moisés, Moisés se acerca, el Señor dice, calma, sácate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa. No es que la montaña en sí sea una montaña sagrada. La presencia santa de Dios ahí era lo que hacía con que la montaña fuera, o en aquel momento, tierra sagrada. Vemos eso más adelante, cuando el Señor va a dar la revelación de lo alto a Moisés. Él dice al pueblo que nadie podía acercarse, ni siquiera pisar en la montaña, porque la santidad de Dios estaba ahí. Por lo tanto, cuando Dios llama a Moisés a quitarse las sandalias, es más que nada una manifestación ritual de adoración, de humildad, de postrarse al Señor en ese momento. Mostrando para Moisés otra característica de Dios. Dios es santo. Dios es un Dios de intimidad. Dios es un Dios de santidad. Pero Dios se comunica con Moisés. Dios se presenta a Moisés primeramente y por sobre todo como siendo el Dios del pacto. Él dice, yo soy no un nuevo Dios, no una nueva divinidad, no una otra divinidad. Yo soy aquel que llamó a Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios que ha estado construyendo su familia, su historia. De hecho, ustedes son como nación lo que yo he producido a lo largo de la historia. Dios se presenta como un Dios del pacto, no era un Dios nuevo. Y aquí es donde Dios utiliza su autoridad histórica para referirse a Moisés. No soy un otro Dios, sino que soy aquel que ha traído a todos ustedes hasta ese momento. Y así Dios se presenta como un Dios que une históricamente su acción. Su acción no es puntual acá. No es que Dios estuviera de vacaciones y regresó porque quería ayudar a un pueblo que estaba sufriendo nada más, sino que Dios tiene un plan. Y Dios estaba aquí poniendo su plan en marcha. Dios no solamente es el Dios de pacto, pero muestra de forma inequívoca aquí en ese texto que Él es un Dios profundamente misericordioso. ¿Cómo lo muestra? Es hermoso como Moisés aquí lo va a describir en las palabras de Dios. He visto, he escuchado, he descendido. Dios dice, he visto el sufrimiento. He escuchado sus llantos y he descendido para librarles. Es hermoso porque se utiliza esa progresión antropomórfica. Es una progresión en el sentido que los sentidos de Dios estaban siendo presentados ante el sufrimiento del pueblo. Dios no hacía oídos sordos a su clamor, ni se cerraba los ojos para no ver lo que pasaba. Dios estaba viendo, Dios estaba escuchando, Dios estaba consciente. Y más, Dios había tomado la decisión de descender. Pero claramente nosotros sabemos que Dios es espíritu y Dios no es que tenga como nosotros ojos, oídos y que haya bajado una escalera o algo así. Está describiendo en palabras humanas la acción de Dios, la misericordia de Dios. Es una manera de revelar su misericordia de una forma que nosotros podemos asumir como verdaderamente misericordioso.
Y aquí vemos la acción de Dios decretando de una vez por todas, y eso es fundamental para entender el éxodo. No es Moisés quien salva, es Dios. Semana pasada vimos, Moisés quería ser el héroe. Yo he escuchado el sufrimiento, he visto el sufrimiento y he ido en pos de traer solución al sufrimiento del pueblo. ¿Cómo? Matando a un egipcio. Le resultó para nada. Pero aquí Dios dice, ¿tú crees que 40 años atrás te empatizaste con esa gente y buscaste una solución de forma adecuada y que iría a sacar a ese pueblo ahí? No. Soy yo el que ha escuchado el sufrimiento del pueblo. Soy yo el que ha visto su dolor. Y soy yo el que ha descendido a librar a ese pueblo. Por lo tanto, es Dios, en su misericordia, el que viene en auxilio a los más necesitados. Y no solamente eso, uno podría pensar que bueno, que Dios es misericordioso, nos va a librar del sufrimiento. Pero a veces nosotros podemos ser misericordiosos y no bondadosos. ¿Sabía usted? Porque podemos librar a alguien del sufrimiento, pero no necesariamente proveerles de algo que les va a hacer un bien ahora que están libres del sufrimiento. Pero Dios no solamente misericordioso, pero también bondadoso. Porque dice, no solamente les voy a librar de Egipto y dejarlos libres para que ellos se rearmen la vida, sino que yo les voy a dar una tierra. No dijo, ahí veremos. No dijo como cuando ni ustedes seguramente han pasado por eso. Caminando con la mamá en la ciudad y que ve algo que quieres comprar. Y la mamá dice, en la vuelta compramos. En la vuelta vemos. Dios nos dice a Moisés, yo les voy a sacar de Egipto y ahí vemos qué hacemos. A la vuelta vemos si queda. Dios dice aquí desde un principio, yo voy a sacar a ustedes de ahí y yo les voy a llevar a una tierra. No cualquier tierra, pero una tierra concreta donde ya está delimitados los territorios, porque Dios en su misericordia también va a manifestar su juicio contra estas naciones. Y Dios va a expresar su bondad hacia su pueblo, llevándolos a una buena tierra, tierra de abundancia, tierra donde fluye leche y miel. Otra, obviamente, expresión para referirse a la abundancia, a la generosidad. Muestra la bondad de Dios. Dios es bondadoso, no solamente misericordioso. Pero la principal quizás característica aquí es que Dios es poderoso, porque es Él quien va a librar. Es Él quien ha descendido. Es su poder. Y aquí la revelación del poder de Dios es fundamental para entender todos los relatos de Egipto. Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo? Literalmente, como Él va a decir en otros lados, Él está desnudando su brazo para pegarle la mesa y para decir, dejen de adorar a estos dioses paganos y sepan que yo soy el Señor. No solamente de Israel, yo soy el Señor de las naciones. Y yo voy a manifestar mi poder, librando a este pueblo, para que todos crean y me teman. En la conciencia de que yo soy el único Señor. Su poder es lo central en el mensaje que Dios comunica en Éxodo. Es fundamental. Solo Dios es capaz de salvar. Y esos pocos versos, aquí Dios revela mucho de sí mismo por medio de las cosas que Él está haciendo o las cosas que Él está planeando hacer. Y nosotros necesitamos ver todas esas características en conjuntos. Porque ¿qué es lo que pasa? Seguramente usted cree que Dios es un Dios que nos llama a la intimidad. Pero ¿qué pasa? Un Dios que nos llama a la intimidad, pero que no es destacado por su santidad. Mucha gente adora a un Dios que puede ser íntimo, el papito del de arriba, el que me apaña, pero no es un Dios santo, porque hace vista gorda a todos mis pecados. Por lo tanto, no me genera en mí temor. Ese no es el Dios de la revelación. Quizás alguien puede creer en un Dios que es el Dios de pacto, es el Dios de la historia, pero no ve a ese Dios como un Dios cercano. Ve al Dios como el Dios de la institución, al Dios de la denominación, pero no es el mío. Me llama de presbiteriano, pero no me llama de Amós. Quizás otros podrán ver a Dios como un Dios que es bondadoso, pero no es poderoso.
te quería ayudar, pero pucha que no se puede. Un Dios débil. O lo peor, un Dios que es poderoso, pero que no es bueno o no es santo. Y que muchos, y yo creo que muchos creyentes, en algún momento de sus vidas, han desarrollado ese pensamiento de que Dios, hasta cierto punto, se pone sádico. Dios me ha puesto en ese sufrimiento solo para verme saltar, solo para verme sufrir. A Dios le gusta mi sufrimiento. Y aún en pecaminosos pensamientos hemos quizás desarrollado ese tipo de lógica. Hermanos, tenemos que entender a Dios aquí en la unidad de todas esas características. Dios es santo, pero también es íntimo, pero también es el Dios del pacto, pero también es misericordioso, pero también es bondadoso, pero también es poderoso. Tengo que unir todas esas cosas en la complejidad de lo que es Dios. Porque Dios se hace conocido por sus obras, revelando todas estas cosas. Y nosotros necesitamos recordar que nuestro Dios es el Dios de la zarza ardiente, santo pero íntimo, poderoso pero en misericordia y bondad, un Dios de pacto, un Dios de la historia, pero también un Dios nuestro. Necesitamos nosotros abandonar la caricatura que creamos de Dios, una lectura parcial de Dios, para una lectura integral de Dios por medio de todas sus obras. Eso es lo que Dios quería que Moisés conociera sobre él. Primeramente, Dios conocido por sus obras. Pero la conversación avanza y como que Moisés empieza a replicar al Señor. La próxima semana vamos a tratar de cada una de sus réplicas, que son muy interesantes. A veces nosotros juzgamos mal a Moisés, porque decimos simplemente que, mira qué pesado, si el Señor le está llamando, uno tiene que decir sí a todo. Pero las respuestas de Moisés son muy inteligentes, interesantemente, no solamente porque es el autor del libro, pero también por cómo está presentada aquí la narrativa. Pero llega en un determinado momento donde él hace una pregunta que es muy seria y muy relevante. Él pregunta: Señor, si yo me presento ahí a los líderes y ellos me preguntan, ya, pero ¿cómo se llama ese Dios que te habló? Moisés aquí claramente hace ver a Dios su limitación doctrinal. Y es aquí donde Dios se hace conocido, no solamente por sus obras, que pueden ser percibidas por la acción de Dios, porque Dios va a mostrar su misericordia, estaba mostrando su santidad, estaba mostrando su poder, eso era visible. Pero hay un elemento del ser de Dios, así como del ser humano, que no es meramente visible solo por nuestras obras. Tiene que ver con el carácter, con el ser mismo que somos. Y es por eso que Moisés le pregunta: Señor, ¿cuál es su nombre? Él no pregunta así, él quiere hacer una pregunta por medio de una situación hipotética y dice: si me preguntan sobre su nombre, ¿qué les digo? Pero ¿por qué Moisés pregunta por el nombre de Dios? ¿Cuál es la importancia del nombre de Dios? Aquí vemos claramente la ignorancia doctrinal de Moisés, porque su pregunta no es solamente resistencia o temor o el hecho de no querer meterse en la misión, sino que aquí su pregunta claramente nos hace regresar a los primeros 40 años de la vida de Moisés, quizás a los primeros 80 años de su vida. ¿Por qué? Moisés no fue criado junto a los israelitas. ¿Dónde fue criado Moisés? En el palacio. Seguramente Moisés no estaba tan enterado así de las doctrinas históricas del Dios de Israel, debido a que él no frecuentó la escuela bíblica, él no participó de Prodi Kids, él no frecuentaba las actividades presbiteriales, él no venía a los cultos, él estaba en el palacio. Entonces claramente le faltaba carne, le faltaba contenido, le faltaba profundidad. Y él hace ver al Señor: Señor, usted ya me está llamando para una misión muy importante, pero siento que no nos conocemos bien. He visto que puedes hacer muchas cosas, pero necesito de un conocimiento más profundo. Es básicamente eso lo que él dice aquí, porque el título acá, el nombre, no revela solamente una descripción como nosotros podemos llevar cada uno de nosotros de nuestro carnet
y lo podemos cambiar si queremos, sino que tiene que ver con la identidad del ser. ¿Qué tipo de ser es usted? ¿Qué tipo de ser? ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de divinidad es esa? ¿Cuál es? No solamente para distinguir entre los muchos dioses, sino que para poder discernir de qué naturaleza es ese mismo Dios. Y aquí vemos la importancia del firme fundamento doctrinal para comunicar Dios a otros, porque el contexto de la pregunta de Moisés era exactamente: yo tendré que comunicar a otros las obras de este ser, pero ¿qué Dios es ese? Tengo que conocer a este Dios antes de vivir el llamado de Dios. Tengo que conocer a este Dios antes de comunicar que Dios es este. Tengo que conocer a este Dios antes de disfrutar su salvación. Por lo tanto, es lo que vemos acá, la importancia del firme fundamento de la doctrina para comunicar Dios a otros. Claramente, Calvino va a decir que Moisés no estaba suficientemente familiarizado con la doctrina transmitida por los santos patriarcas. Sin embargo, debido a que estaba a punto de presentarse al pueblo como un extraño, y eso es importante, porque alguien podría decir: estás trayendo divinidades ajenas. No te vemos en 40 años. Incluso antes te veíamos muy poco, de verdad. Así que autoridad no tiene mucha. Y ahora viene diciendo que hablas por parte de Dios. Si ni siquiera fuiste alumno de la escuela bíblica y nos quieren enseñar a nosotros lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque Dios hablaría con usted y no con nosotros que estamos acá dando la lucha. ¿Sería o no sería una respuesta muy plausible? Yo creo que yo, en la situación de los hebreos ahí en Israel o en Egipto, hubiera pensado lo mismo. Por eso es que Moisés necesitaba de un fundamento más consistente. Por eso él se presentaba al pueblo como un extraño. Infiere él que será rechazado a menos que traiga consigo alguna palabra de vigilancia que sea conocida, alguna palabra pesada para que ellos puedan decir: sí, ahí calza, ese sí entiende de la doctrina. Entonces Dios va y se revela a Moisés. Y la respuesta de Dios, quizás para muchos de nosotros, genera más preguntas que respuestas. Genera más confusión que claridad si no miramos con atención. Porque Dios responde: mi nombre es Juan. No, no es así. ¿Cómo responde Dios? Aquí Dios responde al deseo de Moisés por conocerlo de forma más profunda, revelando la esencia y su carácter, mostrando obviamente su generosidad y su misericordia hacia Moisés. Y la expresión que Dios usa aquí resume de forma brillante toda la esencia de la complejidad de la divinidad. Porque Dios es un ser que sobrepasa nuestra capacidad de procesamiento. Y cada día más estamos conscientes de la importancia del tamaño para los procesamientos. Todos ustedes, me imagino, casi todos, ya han utilizado inteligencia artificial. Uno piensa que es mi celular que hace con que las respuestas funcionen. Pero hay ciudades enteras de servidores funcionando, trabajando para procesar esa información. Y lo que sabemos es que no hay procesadores en el mundo que puedan procesar una cantidad tan infinita de información que describa quién es Dios de forma exhaustiva. Por lo tanto, yo solo puedo conocer a Dios cuando Dios se me comunica a mí. Y la manera como Dios se comunica a mí es como Calvino va a decir en otro lugar: Dios habla como quien habla hacia un niño, explicando con palabras fáciles, palabras que tú puedas entender. Y Dios aquí utiliza palabras que podamos entender. Pero la forma es tan brillante porque nos sorprende. No es así como lo normal de la descripción de un ser. Porque los seres divinos, de Egipto sobre todo, estaban siempre vinculados a elementos de la creación. El Dios de los ríos, el Dios de los animales, el Dios del sol, de la luna. Pero aquí vemos un Dios que no está vinculado a ninguna de esas cosas. Es una forma brillante para expresar la complejidad del ser de Dios. Al utilizar esa expresión, utilizando aquí un verbo en el lugar de sustantivo,
y luego substantivando un verbo, Dios lo que hace es alejar la respuesta sobre quién es Él de una respuesta fácil que se acomoda a nuestro sentido común, sino que llevando nosotros a una comprensión que genera asombro y temor a este Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice, yo soy el que soy. O en una traducción literal sería más bien, seré lo que seré. Pero los autores bíblicos son, los comentaristas bíblicos son, están de acuerdo siempre en entender que la traducción en el presente aquí es la más adecuada para dar el peso a lo que quiere significar Dios con esa expresión. Soy el que soy. Y anda a decir al pueblo que el yo soy. Y él utiliza esa expresión verbal como un sustantivo, como su nombre. El yo soy me envió. Dios se presenta aquí por medio de esa expresión como aquel que es eterno. Como aquel que está fuera de esa lógica común de los típicos dioses de la religiosidad de la época y de todas las épocas. Él se presenta aquí como aquel que es la causa que no fue causada por nadie. Él se presenta aquí como el creador de todo y aquel que no fue creado. Él se presenta aquí como el ser último, aquel que es el origen de todas las cosas, aquel que es autoexistente. Y con eso, Él se desmarca de todo tipo de divinidad que existía en Egipto y en el Medio Oriente y en el mundo. Claramente lo que Dios quiere decir con eso es, yo soy el único. No hay otro Dios. Dios se atribuye a sí y solo a sí mismo la gloria divina porque Él es autoexistente y por lo tanto Él es eterno y por lo tanto da vida a toda criatura. Lo que Dios está diciendo acá, quizás usted va a decir, sí, pastor, eso yo creo. Pero es impresionante cómo no hemos aterrizado esa información para nuestra vida práctica. ¿Qué implica decir que Dios es el único? El día de mañana usted que no está de vacaciones, regresará a su trabajo, se encontrará con gente que adora todo tipo de cosas. ¿Tendrá usted la valentía de decir que solo tu Dios es el Dios verdadero? Eso es lo que Dios está diciendo acá. Que solo hay uno y ese uno es Yahvé. No hay otro. Y que por lo tanto, no solamente los cristianos, los evangélicos deben adorar a ese Dios, sino que toda criatura debe adorar a ese Dios. No solamente nosotros que estamos acá debemos adoración a Dios porque queremos. Todas las personas que están en las casas, los vecinos, la gente que está en la calle, la gente que está en la feria, en el trabajo, todos ellos deben adoración a aquel que es el único Señor. Porque no es solo Señor de los que creen, el Señor de todos los que existen. Eso es lo que Dios está comunicando acá. Solo Él debe ser adorado. Es la singularidad de Dios. Y ojo, el concepto de la singularidad de Dios y el monoteísmo, como podemos utilizar como una expresión aquí, es la esencia de la revelación divina. ¿Por qué debemos hacer nosotros misión? Porque solo hay un Dios. Por lo tanto, la creencia en que Jehová es el único Dios es lo que nos empuja a la misión. Es lo que nos empuja a la adoración. ¿Por qué debemos plantar una iglesia? ¿Por qué debemos estar acá? Porque hay un Dios, ese Dios existe y ese Dios que existe ha demandado adoración y solo hay Él. Y cualquier otro tipo de adoración es falsa, es pecaminosa, es profana. Debe ser seguramente interrumpida. Por eso solo Él es el Dios que existe y tiene tremendas implicaciones para el mundo. Dios es explícito acá y va a ser más explícito en sus obras en el Éxodo, rayando la cancha, diciendo que Él es el único y el verdadero digno de ser adorado. Pero nosotros hemos confundido respetar la religiosidad ajena con el bajar perfil a la singularidad de Dios. Cuando respetamos la religiosidad de otro, la espiritualidad de otro, muchas veces lo que estamos haciendo
es admitiendo para nosotros mismos que a lo mejor Dios no sea tan único así. Que a lo mejor el yo soy podría ser nosotros somos. Fíjate cómo nosotros sacrificamos nuestra doctrina, sacrificamos la revelación de Dios para caer bien a la gente, para no ser conocidos como fanáticos, radicales. El problema es que el Evangelio nos va a empujar a una postura no de falta de amor ni de intolerancia, pero una postura que claramente raya la cancha y dice: solo hay un Dios. Y usted puede adorar el ser que usted quiera, pero sepa usted lo siguiente: ese único Dios que existe se ha revelado en la persona de Jesucristo, y Jesucristo gobernará con cetro de hierro a las naciones. Y no importa si usted es budista, ateo, agnóstico, evangélico, si usted es homosexual, heterosexual, pansexual, no importa si usted es colocolino, chuncho o católico, todos se postrarán a Cristo Jesús. La verdad se impondrá de forma inequívoca, no importa tanto lo que cree, porque la realidad, ella es imposible de retenerse. Ese es el punto. Por eso podemos decir, al contrario de Jorge Drexler: yo sé que Dios es el mío. Yo sé cuáles son mis hermanos. Y por más que muchos puedan creer ser el pueblo elegido, yo sé que la historia se manifiesta de una única manera. Hay una única historia y hay un único Señor. Y es este Jehová que se ha manifestado en la historia, no solamente a Moisés, pero también a nosotros. Eso implica en que todos los dioses de Egipto son falsos. Y si todos los dioses de Egipto son falsos, son incapaces de proteger a su pueblo. Pero toda la resistencia que Moisés encontrará en Egipto, Dios está diciendo: esa resistencia la pongo yo. Y vamos a ver las próximas semanas cómo Dios utiliza tanto el endurecimiento propio del corazón de Faraón como la acción de Dios en endurecer su corazón. Son dos cosas que van de la mano. Pero en otro sentido es: los dioses de Egipto no los pueden salvar, porque solo hay un Dios. Significa que todos, no solamente los hebreos, están debajo de los dominios o del dominio de Dios y deben postrarse a ese Dios. Y más, y que Dios no estaba salvando a Israel solamente porque él no tenía nada que hacer, porque era un Dios bondadoso, un pueblo bonito o algo así. Dios lo estaba haciendo para que Israel fuera una luz para las naciones. Nosotros hemos leído aquí el texto de Malaquías, miles de años después, donde el pueblo había salido bajo la esclavitud y el dominio de los babilonios, había regresado a su tierra, pero no estaba siendo fiel al Señor. El Señor los llama y dice: si ustedes son fieles, ustedes vivirán debajo de una bendición que hará con que las naciones vean lo tan bendecidos que son ustedes. Porque las naciones tienen que ver. No es para hacerles envidia, no es para que digan: mira que son bacanos ustedes. Es para que la luz de Dios brille por medio de ustedes hacia todo el mundo, para que todo el mundo vea el Dios maravilloso que está transformando la historia global por medio de ustedes. Por eso el Señor en Cristo llama a las naciones, porque es para eso que Dios se estaba revelando acá. Y implica que la voluntad de Dios, por ser quien es, por ser este ser absoluto, es una voluntad imparable y que no deja espacio a cualquier otro poder contra él. Nosotros necesitamos conocer al gran yo soy. El monoteísmo es central en la construcción de nuestra cosmovisión, la cosmovisión cristiana, que entiende que hay un solo Dios. Pero lo que nos impide muchas veces es, así como en Moisés, nuestra limitación doctrinal. A veces estamos todavía en el prebásico. Y usted seguramente sabe que es algo problemático que un niño tenga 11, 12 años y sigue en el primer básico todavía. Usted va a decir: ¿tendrá algún retraso?
Pero teológicamente, doctrinalmente, muchos están así, repitiendo el primero básico. Todavía están ahí en Juan 3:16 y no han llegado a Juan 3:17, 18 o 15 que sea. Y no son capaces de explicar a otros que Dios es el tuyo. Y terminan diciendo como Jorge Drexler: yo tampoco sé que Dios es el mío. Y repetimos generalizaciones sobre Dios como las que repiten cualquier persona que tampoco es canuta. Y eso es problemático. Necesitamos de mayor profundidad teológica. Necesitamos conocer a Dios de una manera a que nuestra relación con Él no sea una relación pragmática. Necesito conocer no solamente al Dios conocido por sus obras, que hace maravillas, pero necesito conocer el Dios que se revela en su ser, para que cuando vea sus obras, las vea con otros ojos. Y que si no tenemos profundidad teológica, nuestra fe no tendrá fundamento firme. Y una fe que no tiene fundamento firme, tarde o temprano, terminará adorando a un Dios equivocado. Por lo tanto, si usted no construye su fundamento, otro Dios estará construyendo el suyo ahí. Y terminarás adorando a un Dios que se parece al Dios verdadero, pero no lo es. Vamos a confrontar eso en nuestros corazones. Necesitamos de esa confrontación. Aprenda a amar a Dios viendo sus obras, asombrándose con su maravilla, recordando que la zarza puede quemarse pero no será consumida, porque la presencia de Dios está ahí. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también es santo. Ahora, aprendamos también a temer a Dios por medio de la comprensión de quién es Él, buscando tener profundidad en lo que implica el hecho de que Dios sea lo que Él dice ser. En cómo eso me cambia, cómo eso cambia mi postura en la sociedad, cómo eso cambia mi análisis de cómo el mundo funciona, cómo eso cambia la gestión de mis problemas. Si Dios es así como Él dijo ser, ¿cuáles son las implicaciones para la manera como crío a mis hijos? Para la manera como defiendo ciertas causas y pautas en la sociedad, para la manera como yo me muevo en mi trabajo, para la manera como construyo matrimonio. Aprenda a temer a Dios con profundidad, abrazando las implicaciones de lo que significa ser Él. Y no nos olvidemos del texto de Filipenses, el capítulo 2, los versículos 10 y 11, donde Pablo dice que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dice toda rodilla evangélica, protestante, reformada. Toda rodilla. No solamente acá, sino que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quizás usted no se haya dado cuenta, pero hasta Satanás se postrará en adoración a Jesús, para su condenación, para su vergüenza. Satanás, los demonios, toda la creación postrará en reverencia a aquel que es el único. Ese es el Cristo que predica. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ese es el Dios que se reveló a Moisés. Ese es nuestro Dios y a Él debemos adorar. Amén. Vamos a orar.